La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Audiencia de Voz Andina Internacional, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Diálogos Universitarios. Hoy nos acompaña y es nuestro invitado especial Ariruma Kobi. Él es docente del área de letras. De letras. Área de letras y estudios culturales. Y estudios culturales. Repito la introducción. Un cordial y atento saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos a esta nueva entrega del espacio Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la grata presencia de Ariruma Kobi. Él es docente del área de letras y estudios culturales. Y además él es quien coordina la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina. Bienvenido, Ariruma, ¿cómo ha estado? Gracias, Ramiro, y un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio Andina. Bueno, como todos los años, también el sector andino se apresta a varias celebraciones. No sé si decirles fiestas o darles un mayor calificativo, tú nos precisarás, Ariruma, pero que tienen que ver con la tradición, con nuestras costumbres ancestrales, que un poco parcialmente se han perdido, pero hay una labor muy importante que también nos va a contestar nuestro invitado. ¿De qué se trata todo este esquema de celebraciones andinas anuales, Ariruma? Bienvenido. Gracias, Ramiro. Sí, efectivamente, este es un tema que debe invitar, ¿no?, a todos los investigadores del país y de la región a pensar entre lo que es la fiesta y la celebración o el ritual, ¿no? Porque de lo que tenemos, ¿no?, en los registros tanto de Guamampo Matayala, Garcilaso de la Vega, acá, Juan de Velasco también, ¿no? Varios cronistas de esa época no incluyen la palabra fiesta, ¿no? Uh-huh. Sí se refieren, por ejemplo, al Paucar, ¿no?, que además coinciden con estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el Paucar coincide con el equinoccio de marzo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no?, cuando se insiste en el tema de la fiesta, que es parte de estas celebraciones, ¿no? Pero creo que de alguna manera esta intención de algunas autoridades, no tanto en el sistema colonial como en el sistema republicano, de estigmatizar la forma de vida de las comunidades, ¿no?, en el sentido de decir que los pueblos indígenas o los indígenas solo vivimos en fiestas, ¿no? Posiblemente ha dado lugar a que todas las celebraciones que constan, ¿no?, en el calendario andino se les identifique como fiestas, ¿no? Y aquí mismo en el país, por ejemplo, hablamos de la fiesta del Paucar, la fiesta del Inti Raymi, la fiesta de la Coya Raymi, la fiesta del Capac Raymi, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso podríamos entenderlo en el sentido de que siempre hubo esta intención, ¿no?, de generar una visión negativa, ¿no?, de cómo es el comportamiento de las comunidades. Y digo esto porque estas celebraciones que coinciden con estos fenómenos naturales como el equinoccio y los solsticios, cada una tienen sus propias particularidades, y en cada una de estas vamos a encontrar una serie de prácticas rituales, ¿no?, una riqueza simbólica también que
digamos, desdice esta idea de que solo es la fiesta, ¿no? En efecto, Ariruma, más bien entonces hablaríamos de unas conmemoraciones, celebraciones especiales, ¿no? Sí. Y la mentalidad, digamos, occidental y occidental cristiana también nos puede hacer ver de otra manera esas celebraciones, porque hay como una premisa, digamos, un sincretismo de decir las comunidades salen a bailar y a tomar, pero inclusive esos bailes tienen su rito, su ritual, como tú acabas de mencionar, y tienen su significado y tienen su contenido. Otra cosa es que con el transcurso del tiempo se hayan ido perdiendo o menoscabando, y ahí hay otros factores ya sociológicos. Pero en el esquema de celebraciones andinas, ¿el ritual es lo básico, Ariruma, o hay otro tipo de contenidos? ¿O no todas estas conmemoraciones obedecen a un mismo patrón? Bueno, efectivamente, por eso decía, ¿no? De que es un reto para los investigadores ponernos a pensar en estos temas, ¿no? De tal suerte que demos un tratamiento adecuado y podamos también facilitar una información, ¿no? Con el debido contenido a la ciudadanía, ¿no? A la sociedad, a los estudiantes, para que de esta manera empecemos como a reeducarnos, ¿no? Y a tener a conocer, digamos, las dimensiones de estas celebraciones, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo estamos aproximándonos al equinoccio de marzo, ¿no? Y esto empata también con la celebración de lo que vendría a ser el carnaval, ¿no? Porque en ese sentido también en la historia pues se han ido generando como sincretismos, fusiones con la parte religiosa, ¿no? Pero a pesar de todo, en lo que corresponde a esta época de carnaval, se han mantenido unas particularidades bien interesantes, ¿no? Y creo que si a nivel del país y de las distintas instituciones nos preocupáramos de darle el valor debido, pues eso nos ayudaría como a que esta época de carnaval sean como mucho más respetuosas, ¿no? Por ejemplo, en esta época, ¿no? En el día previo a la víspera de ponernos la cruz, ¿no? El día de cenizas, ¿no? En las comunidades se acostumbra, ¿no? Las personas mayores a nivel de la familia y también a nivel de la comunidad, ¿no? En el nivel familiar, las personas mayores hacen un pequeño ritual de consagración del agua y de las flores, ¿no? Las flores que son de la época y prevalecen, digamos, las flores rojas, azules, blancas, ¿no? Que se dan en este tiempo y se mezclan con el agua, se les consagra con plegarias, con cantos, ¿no? Y con eso se va a visitar a los familiares, ¿no? Y también a los amigos cercanos. Y cuando se llega donde los familiares, ¿no? Las personas, pues, digamos, tienen que agacharse para facilitar, digamos, a que la persona le unte, ¿no? El agua con las flores en la coronilla, ¿no? Y cuando se hace este acto, que es un acto, digamos, como muy ceremonioso, ¿no? Entonces, la persona que le está untando el agua con las flores, ¿no? En la coronilla de la persona, le dice, Kai pachapi, shamu pachapi, sisayashpa katichun, kamba muskuikuna, kamba yuyaikuna, sisayashpa katichun, que significa que hoy, mañana siga floreciendo siempre, ¿no? Su existencia, ¿no? Que los sueños, los pensamientos que tenga sigan floreciendo, ¿no? Y que esa sea la dinámica de la vida, ¿no? De la persona. Entonces es un momento así como muy emotivo, ¿no? O sea, no te estilan, solamente te untan el agua y las flores, ¿no? Para que las flores y el agua pues remojen la coronilla y de esa manera van pasando así, ¿no? A las Claro. distintas familias.
Entonces, todo eso, pues, digamos, se lo hace con el debido permiso, con el debido respeto, además con ese sentimiento de estarle augurando buenos tiempos, ¿no? De que se Ujú. mantenga en equilibrio. Entonces, además que también eso nos acerca mucho a estos momentos en que se encuentra la naturaleza, ¿no? Que son momentos en donde se está viviendo un proceso de maduración de las flores, de los distintos productos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya estamos en época de choclos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, el cosechar, acercarse a las sementeras y poder preparar esos alimentos, pues también, digamos, nos permite rememorar toda esta relación con la madre naturaleza, ¿no? Entonces, esa parte que en el quichua se llama, este ritual se llama el tumarina, ¿no? Se lo hace a nivel familiar y también a nivel comunitario, ¿no? En el nivel comunitario, en cambio, los miembros de la comunidad se reúnen en la capilla, ¿no? La plaza comunal y bajan hasta las fuentes de agua que existen en cada comunidad, ¿no? Que son fuentes consideradas energéticas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, las personas que tienen estos dones de chamanes o de yachaks hacen la consagración, digamos, del agua con las flores y luego pues cumplen con este ritual también comunitario de que van pasando las personas y le van untando en la coronilla el agua y las flores, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa dinámica es interesante, ¿no? Además No porque solo también, interesante, sino impresionante, diferente, auténtica podría decir, ¿no? sí, yo creo que eso le daría también como mucha identidad, mucha personalidad al mismo país, ¿no es cierto? De que a buena hora se ha conservado una tradición importante, ¿no? Que en este caso pues también motiva mucho a que en estas épocas es como una época de creatividad, ¿no? Y eso es lo interesante en todas las celebraciones que tenemos, ¿no? De acuerdo al calendario andino y a estos fenómenos de la naturaleza, que cada época es una época de mucha creatividad y de mucha producción, ¿no? Ujú. Entonces, como esto se empata con marzo, ¿no? Con el equinoccio, entonces ahí tenemos el Paucar, ¿no? Que prevalece este sentido del florecimiento, ¿no? Pero el Paucar simboliza, en cambio, el tema de la transición de las niñas a la adolescencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a los testimonios que se ha logrado recoger, ¿no? Ahí en la comunidad de Peguche, en la comunidad de Agato, hay relatos en donde nos cuentan, ¿no? De que hace muchas épocas atrás había, ¿no? La costumbre de que se reunía a las jóvenes, ¿no? Para esta época, pues las jóvenes tenían que lucir ropa nueva, ¿no? Y también participaban en una danza ceremonial con los pendones, ¿no? Que son unos pendones con banderas rojas, ¿no? Y que acompañadas del ritmo del pingullo, ¿no? Y en ese caso, digamos, del pingullo, el tambor y los churros, ¿no? El pututo, que son instrumentos ceremoniales, ¿no? Y el ritmo, digamos, el pífano, el pingullo da un sonido, digamos, como muy ceremonioso, ¿no? Y emite un ritmo, digamos, una danza, ¿no? Ceremonial, en donde se simboliza a los principales tótems que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el amaru, que es la serpiente, ¿no? Entonces, la coreografía reproduce los movimientos de la serpiente, ¿no? Ese zigzagueo que hay, ¿no es cierto? Y a Ujú. veces, pues, digamos, cuando se enrosca y se reproduce, digamos, la figura del caracol o de la Vía Láctea, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se simboliza, ¿no? Y nos cuentan que en este caso, desde la comunidad de Agato, bajaban por las lomas, por las laderas de que existen ahí y que se dirigen hacia Peguche,
para luego ir a Otavalo, escuchar la misa y luego retornar y seguir con la celebración, ¿no? Entonces, las jóvenes que portan los pendones son las jóvenes, las niñas, ¿no? Que están en esta transición hacia la adolescencia y se simboliza su primera menstruación, ¿no? Entonces, esta práctica de celebrarlo comunitariamente, pues es importante, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que toda la comunidad aprende, ¿no? Se entera de que este es un momento especial, ¿no? En este caso de las niñas, y que eso implica pues también nuevas responsabilidades, ¿no? Pero también es importante de que en este proceso, ¿no? de crecimiento de las niñas, las madres se preocupaban de irles preparando para las distintas realidades que tienen que vivir, ¿no es cierto?, como personas, ¿no? Y eso también acompañado de un principio que en los Andes es está muy presente en el sentido de aprender distintas digamos, habilidades para la autogestión, ¿no? O sea, en esta época las niñas han ido aprendiendo, por ejemplo, el arte de bordar, el arte de tejer, también el tema de la importancia de qué función cumple la agricultura, ¿no? Y la misma producción agrícola, ¿no? Porque antes había una tradición, ¿no? De que en cada casa existía una franja en donde se sembraba, ¿no? Que se llamaba la targua. Esta targua, que es una franja que está al frente o alrededor de la casa, ¿no? En donde se siembra plantas energéticas, ¿no? Plantas medicinales, verduras, cosas de ciclo corto, ¿no? Frutos silvestres también, ¿no? Antes, por ejemplo, la uvilla crecía silvestremente, ¿no? Y la gente se preocupaba de que eso esté cerca de la casa, ¿no? En esta targua, ¿no? En esta franja uh-huh. que estaba destinada para sembrar y que servía para el autoabastecimiento, ¿no? Entonces necesitabas cebollas, ibas a esta targua, cogías la cebolla y ya tenías fresquita para preparar, ¿no? O culantro, o no sé, la col, ¿no? Antes se consumía mucho col. La lechuga no era muy conocida, ¿no? Pero la col había, digamos, de distintas variedades y se consumía bastante, ¿no? Ahora a los jóvenes veo que no les gusta, ¿no? Cuando se hace la sopa con col, ¿no es cierto? Pero es muy nutritiva, ¿no es cierto? Entonces, pero esta práctica de la targua servía para autoabastecerse. Lo que compraban eran cosas que no producen, como la sal, el azúcar, el aceite, ¿no? Y luego tenemos la chacra, ¿no? Que es en cambio el terreno grande, en donde, digamos, se tiene papas, maíz, ¿no? Y como es una producción ya más grande, esa producción en cambio servía para dinamizar la economía en el sentido de fomentar el trueque, ¿no? Ahora, esto que me está relatando Ariruma, ¿me está conectando con la actividad de la mujer? Sí. ¿Sí? Hombre y mujer, ¿no? Ah, hombre y mujer. Hombre y mujer, ¿no es cierto? Digamos que en el caso de la targua, que es digamos, lo cercano a la casa. La parcelita, digamos, que está la casa, ¿no? En donde la mayor relación está con la mujer, ¿no? Porque, digamos, hay productos que sirven para la vida diaria, ¿no? El hombre también participa en el tema de la cocina, por ejemplo, ¿no? En el caso de los otavaleños, por ser una comunidad que tiene como tradición el comercio, de ley sabe cocinar, ¿no? No tan bien como las mujeres, pero digamos lo básico se debe saber, ¿no? Ajá. O sea, hacerse una agüita con cebolla, papas y fideo, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que en todas las culturas que tienen esta tradición de ser comerciantes hay un espíritu de prevención, de ahorro, ¿no? Porque un comerciante sabe que no siempre las ventas van a ser buenas y por lo tanto tiene que aprender a ahorrar, ¿no? Y en ese caso, una manera de ahorrar es que tiene que uno mismo prepararse los alimentos, ¿no? Porque de lo contrario, pues
pone en riesgo su capital, ¿no? Si es que no vende y gasta lo poco que tiene, pues digamos se le complica su economía, ¿no? Qué interesante, Ariruma. Realmente son otro mundo, ¿no? Otra cosmovisión, otros conceptos, otros contenidos. Fíjate que esto del descubrimiento de la mujer ahora se reduce a las quinceañeras que pasan, entre comillas, de niñas a mujeres, ¿no? Pero lo que tú nos relatas, Ariruma, es encontrar el verdadero sentido humano, espiritual, de relación social, ¿no? Que entiendo que hay que rescatarlo e irlo profundizando. Vamos a este aspecto. Hay un grupo de investigadores, catedráticos, académicos en general que han conformado el grupo Yanantín. Tú estás coordinando este grupo. Sí. ¿De qué se trata esto? Porque varios de los datos que nos has dado son productos ya de una investigación que se está haciendo. Sí, esto es parte de lo que venimos trabajando, ¿no? Con la misma Universidad Andina Simón Bolívar, con la Cátedra sobre Pueblos Indígenas de América Latina, ¿no? En el sentido de que es importante valorar todo lo que es la contribución del mundo andino, ¿no? Del conocimiento de los saberes andinos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos pensado de que este tema de cómo lograr la valoración, ¿no? de los conocimientos andinos lo vamos a lograr siempre y cuando utilicemos un principio, un concepto también andino, que es la minga, ¿no? La minga en el sentido de que tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre las distintas instituciones y también compañeros que están ejerciendo la docencia, ¿no? En ese sentido, desde el año 2019, hemos estado conversando con varios compañeros indígenas y mestizos que están trabajando este tema de los saberes y conocimientos ancestrales en la idea de que es importante formar una red, ¿no? Y por eso es que se ha constituido Yanandin, que es la red de saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales vinculadas a la educación superior, ¿no? ¿Qué significa, hagamos un paréntesis, Yanantín? Yanandin significa, digamos, el sentido de cómo está representado, ¿no? Cuando vemos la Vía Láctea, ¿no? Vemos que son círculos, ¿no es cierto? Que se enrollan como un caracol y luego pues se desenrollan, ¿no es cierto? Y que también se reproduce cuando tenemos las danzas ceremoniales, ¿no? En los Andes bailamos en círculo, imitando el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿no? del movimiento de rotación y traslación es lo que se identificaría como Yananding, ¿no? El tema del retorno permanente y de la armonía y del equilibrio, ¿no? Muy apropiado, sí. Entonces, en esta red, ¿no? Una de nuestras preocupaciones es efectivamente el trabajar el tema de cómo lograr que estos conocimientos no sean incluidos en los programas de estudio, ¿no? De lo que es la educación en general y de manera particular en el sistema educativo superior, ¿no? Además, porque tanto en la Constitución de la República como en la Ley de Educación Superior, ¿no? En la LOES y también en el reglamento, se insiste en varios artículos de que el sistema educativo tiene que incluir la lengua, ¿no? Por ejemplo, sobre la lengua. La Constitución de la República dice que el quichua y el shuare y el español son lenguas oficiales. La pregunta es, ¿qué hemos hecho en estos 14 años para dar cumplimiento a ese mandato constitucional, ¿no? En la misma Constitución dice que el sistema educativo del país tiene que incorporar paulatinamente la enseñanza de por lo menos una lengua indígena. En estos 14 años no hay ninguna institución en el país que haya dado cumplimiento a este mandato constitucional, ¿no? Entonces, lo mismo se resalta en el caso de la Ley de Educación, ¿no? En el reglamento también,
pero no se está cumpliendo. Entonces, en este caso, con los compañeros que formamos, ¿no?, la red, nos hemos preocupado de armar una propuesta que se denomina Campaña Nacional por la Interculturalización de la Educación Superior. Entonces, en este sentido, pues hemos venido conversando con algunas autoridades, ¿no?, pidiéndoles que pongan atención, ¿no?, a esta violación, ¿no?, porque lo que se estaría incurriendo es en una violación de la Constitución y también de las leyes, ¿no? Entonces, hemos elaborado una propuesta pensando, ¿no?, en la evaluación del 2025, ¿no? En el 2025 vamos a tener la evaluación de todo el sistema educativo superior. Entonces, en ese caso hemos armado, ¿no?, una propuesta de que es necesario incluir, ¿no?, en esa propuesta de evaluación indicadores interculturales, ¿no? Para esto nos hemos reunido con los directivos del equipo técnico del CES, del CASES, de la CENESID, para darles a conocer, ¿no?, estas motivaciones y hacerles conocer 17 indicadores, ¿no?, que hemos elaborado en esta idea de que eso ayudaría, ¿no?, a identificar las acciones concretas que estarían realizando o no estarían realizando las universidades del país, ¿no?, respecto a estos mandatos de la Constitución y de la ley, ¿no? Gran trabajo. Ahora se ve que es un trabajo que tiene que ser permanente, de largo alcance, y es nacional también. Sí, porque, digamos, en este momento tenemos compañeros involucrados a 17 universidades públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, estamos trabajando en este tema de estos indicadores, también motivándoles a las autoridades de estas instancias de educación superior a que en estos años, ¿no?, antes de llegar al año 2025, las autoridades deberían poner atención, ¿no?, cuando todas las universidades están enviando sus propuestas de programa de estudio, ¿no?, ya sea a nivel de pregrado o de educación, digamos, a nivel de posgrado, ¿no? Envían un programa de estudio, deberían, ¿no?, estas instancias como el CES, el CASES, la CENESID, chequear si es que se está cumpliendo lo que dice la Constitución, ¿no? Por decir, repitiendo nuevamente el tema de la lengua. Si la Constitución dice que el quichua y el shuar son lenguas oficiales, debería enseñarse por lo menos una lengua, ¿no es cierto? Entonces, si los distintos programas no están cumpliendo eso, estas instancias no deberían aprobar estos programas, ¿no?, porque no están cumpliendo con lo que dice la Constitución y la Ley de Educación Superior. Entonces, estamos en esa campaña y por otra parte, también hemos conformado, ¿no?, grupos de trabajo, ¿no?, porque necesitamos que los investigadores, ¿no?, a nivel de universidad, nos concentremos en desarrollar, ¿no?, material, ¿no?, textos uh-huh. que permitan conocer, ¿no?, por decir, el Paucar Quilla, ¿qué significa? ¿Cuál es su riqueza espiritual, simbólica, cultural, histórica, ¿no? Porque todas estas celebraciones afortunadamente se han mantenido a través de los siglos, ¿no?, a pesar de todas estas políticas de violencia cultural, de agresión cultural, ¿no?, que hemos vivido en la época colonial y también en la época republicana, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas expresiones culturales, espirituales, han logrado mantenerse hasta la actualidad, ¿no?, ¿qué nos dice todo eso? Es porque hay una fortaleza, ¿no?, porque sus matrices culturales son fuertes, ¿no? Y gracias a esa fortaleza es que se han conservado, con algunos cambios, de hecho, porque han pasado muchos siglos y con las prácticas de destrucción que hubo, pues digamos, muy poco nos ha quedado de fuentes escritas, ¿no? Lo que tenemos de los cronistas, digamos, ayuda, ¿no? Y lo que la gente recuerda también, ¿no?
Pero ahí tenemos también que asumir este reto de cómo recreamos, ¿no? ¿Y hay ya algún estudio concluido? ¿Hay ya una publicación o estamos en proyecto todavía? Bueno, ya hemos logrado, ¿no? Como todos conocemos en estos últimos años, desde la misma iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, impulsamos toda la propuesta de la celebración del Inti Raymi, ¿no? Y luego pues nos hemos ido consolidando con la participación de las universidades. En el caso de aquí de Quito, pues la mayoría de las universidades de Quito, las instituciones culturales, las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, en este caso específico, porque en este caso ya son más de 12 años, más de 15 años, ¿no? Ya hemos cumplido la transición también a la adolescencia, ¿no? Con la coordinación de uno de los profesores, Ángel Japón, de la Universidad de Cuenca, ¿no? Se coordinó este año, el año anterior, ¿no? Se coordinó la publicación de un libro. Y precisamente en el mes de diciembre, la tercera semana del mes de diciembre, se hizo la presentación del libro sobre el Inti Raymi. Todos los ensayos sobre el Inti Raymi, ¿no? Que, o sea, en este caso, ¿no? Igual nos permite pensar, ¿no? el Inti Raymi desde la parte histórica, ¿no? De su fortaleza cultural, de su importancia en la identidad también de nosotros como pobladores de este país, ¿no es cierto? Y también sobre el potencial que tiene, ¿no? El Inti Raymi, ¿no? Porque es una época de mucha creación, ¿no? Por ejemplo, desde los meses ya de abril, ¿no? La gente en las comunidades, como actualmente suelen decir, ya se ponen en modo de creación, ¿no? Porque todo el mundo es como que su cuerpo, ¿no? Se condicionara a la época, porque esta época es como un imán, ¿no? Que te llama, ¿no? Te está atrayendo. Y las personas, ¿no? Hombres y mujeres, ya se ponen a crear música, ¿no? Basados en los parámetros musicales del Inti Raymi, que es una danza guerrera, ¿no? Entonces, y claro, en el caso de Otavalo, pues tenemos unos grupos, en Imbabura en general tenemos unos grupos, pero muy, muy buenos, ¿no? Entonces eso también genera una tensión interesante de una sana competencia, ¿no? Porque eso motiva a los grupos también, ¿no? Y a las personas a crear nuevas propuestas musicales en ritmo del Inti Raymi, ¿no? Entonces hay una riqueza creativa, ¿no? Que a este fenómeno a mí me parece importante estudiarlo porque ayudaría mucho en todo el sistema educativo, ¿no? O sea, tú vas a una comunidad y ves a los niños, niñas, que ya están creando música, ¿no? Están con su instrumento de música. Además que muchos, pues los que tienen más habilidades, ¿no? Y que tienen un sonido musical, ¿no? Un oído musical. Ellos aprenden a crear los instrumentos, ¿no? Y en ese caso, pues, digamos, la gente construye sus propios instrumentos, ¿no? Entonces, construyen los instrumentos, crean la melodía, crean las canciones, el texto, ¿no? Y también acompañado de la coreografía, ¿no? Y eso pues también involucra a los amigos, a los miembros de la comunidad. Es una fiesta comunitaria, ¿no? Y ese es un aspecto clave, ¿no? De que son celebraciones comunitarias, ¿no? En donde nos involucramos todos, conocidos y desconocidos, y nos hacemos uno solo. Así es. A ver, de lo que hemos estado conversando, Ariruma, ya con algún detalle se ha referido a la primera etapa de marzo, ¿no es cierto? Ya nos saltamos ahora al Inti Raymi. Tengo aquí una publicación que habla también de otras celebraciones andinas que tienen que ver con alrededor del mes de septiembre y mes de diciembre. Algo sobre esto que le estoy preguntando, pero estas 4 son las principales celebraciones del año.
Sí, porque las 4 están conectadas a los equinoccios y solsticios, ¿no? Ujú. Entonces lo de marzo es el equinoccio, lo de junio, el Inti Raymi es el solsticio, en septiembre es el equinoccio también y en diciembre es el otro solsticio, ¿no? ¿Algún detalle entonces vamos En- sobre los que nos sí, restan, septiembre y entonces sabes diciembre? que esto es muy importante, ¿no? Que igual, ¿no? Es una invitación a todos los investigadores, ¿no? En lo referente a cómo fue la concepción de trabajar la memoria en las comunidades andinas, ¿no? Y en ese sentido notamos, ¿no? De que tanto estas celebraciones principales como otras también, ¿no? Están ligadas a estos fenómenos naturales, ¿no es cierto? Y en función de estos fenómenos naturales se han generado una serie de ritualidades, ¿no? Y simbolizaciones. Entonces, eso nos permite entender que era muy difícil que a pesar de la violencia de la iglesia, ¿no? De las autoridades de la colonia y de la república, eso pueda ser olvidado, ¿no? Porque estaban ligados a estos fenómenos naturales. Y los fenómenos naturales pues nos llegan todos los años, ¿no? Entonces esto como que permitía, digamos, rememorar, ¿no? En cada época, acordarnos de que entonces ya está llegando septiembre y es el equinoccio y ahí tenemos la Coya Quilla, ¿no? Y la Coya Quilla en cambio resalta mucho la importancia de la mujer, ¿no? Además de que no es un día, es todo el mes, ¿no? Para rememorar el sentido sagrado que simboliza la mujer, ¿no? Porque toda la mitología que tenemos en la literatura oral, ¿no? De los distintos pueblos, la mujer es comparada con la madre tierra, ¿no? Y por lo tanto, pues dándole esa dimensión. Antiguamente, pues digamos, el rol de la mujer como que era distinto, ¿no? Luego ha venido todo este tema de la violencia también, ¿no? Que es consecuencia también de la opresión, ¿no? Porque en comunidades que han sido oprimidas, explotadas, esclavizadas, violentadas en su integridad, ¿no? Alcoholizadas, pues digamos, y empobrecidas, ¿no? O sea, eso pues genera reacciones violentas, ¿no? Pero lo importante es que hay toda unas prácticas importantes, ¿no? De valoración. Entonces, en este caso, pues se ha constituido una comisión de trabajo en donde está una compañera Silvia Vázquez, que es del IAEN, ¿no? Está una compañera que es de la Universidad Central y que trabaja en el museo también de la Casa de la Cultura, se me fue el nombre de la compañera. Y también está una compañera de la UNASH, ¿no? Susana Padilla, que es de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ellas, por ejemplo, organizaron una jornada académica para reflexionar sobre la importancia de esta celebración y del rol de la mujer, ¿no? Y luego tenemos el Kapaj Quilla, ¿no? Que en cambio coincide con el solsticio de diciembre. En este caso también se ha hecho una comisión en donde está el compañero Ángel Japón de la Universidad de Cuenca, está también un compañero Chalán de la Universidad de Loja, está Germán Flores de la UNAE, ¿no? Y también los compañeros de la Universidad de Bolívar, ¿no? Entonces hemos conformado estos distintos grupos con la finalidad de que cada grupo de estudio investigue, sistematice y escriba ensayos, ¿no? Que son ensayos iniciales, pero que nos van a permitir contar con información, ¿no? Digamos sólida, y eso seguramente pues nos ayudará en lo posterior a consolidar mucho más, ¿no? Las propuestas, porque en este caso del CAPAG, ¿no? Que en cambio, a diferencia del PAUCAR, ¿no? En el CAPAG Quilla en cambio es la transición de los niños a la adolescencia, ¿no? En este caso también, digamos, en este proceso de desarrollo de los niños, tenían que ir aprendiendo cosas fundamentales para poder vivir, ¿no? Entonces se ponía mucho énfasis en el tema de su desarrollo del pensamiento mismo, porque el tema de desarrollar la oralidad ayuda al tema del desarrollo del pensamiento, ¿no?
Cuando se aprenden muchas historias, muchas narraciones y tienen que contar, pues eso ayuda mucho al desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto? Y cuando se dedican a hacer música, a crear música también, ¿no? O cuando se aprende a tejer, ¿no? Todas estas habilidades eran claves, pero todas orientadas a aprender a ser autogestionarios, ¿no? O sea, de tal suerte que cuando llegaban a estas épocas, ¿no? De pasar a la adolescencia, estaban en una condición, digamos, bastante adecuada como para poder independizarse también, ¿no? Ujú. Afrontar la vida, digamos, si es que por si se casaban, entonces puedan responder a esas nuevas exigencias, ¿no? Entonces, así como también el tema de las habilidades físicas, ¿no? Ah, habilidades de defensa también, ¿no? Antes había la guaraca, por ejemplo, o la catapulga, ¿no? Ya me acuerdo en mis épocas de que con la guaraca o la catapulga se practicaba, ¿no? A tener buena puntería, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los chasquis, por ejemplo, ¿no? En la época del Incario era muy clave, ¿no? El tema de la ejercitación del cuerpo, ¿no? Tener una vitalidad. Entonces, todo esto pues es una cosa que hay que seguirla investigando y en este caso con la red Yananding, ¿no? Y con el involucramiento de las 17 universidades de los compañeros profesores, estamos en este trabajo de ir investigando, sistematizando, luego publicar, ¿no? Así como se ha hecho con la Universidad de Cuenca y ya tenemos un libro solo del Inti Raymi que más o menos son como 300 páginas, ¿no? Entonces ahí mismo ya podemos ver cómo estas celebraciones nos da la posibilidad de pensar desde muchas aristas, ¿no es cierto? Porque además todas están conectadas al desarrollo económico, dinamizan mucho la economía, ¿no? Mira, en estos días de carnaval se celebra el Paucar de Peguche, ¿no? Conciertos con coliseo lleno. Entonces hay una institución nueva, una innovación que se llama el Runacay, que es parte de las festividades, ¿no? De esta época. El Runacay es una propuesta que fue liderada por un joven que fue alumno nuestro aquí en la universidad, Juan Carlos Lema, ¿no? De pronto se les ocurrió, creo que más o menos en 1998, bueno, un poco más creo, pero se les ocurrió institucionalizar una celebración que le bautizaron de Runa Kai. Runa es persona, Kai es ser, ¿no? En el sentido de aprender a ser nosotros mismos, ¿no? De no tener vergüenza de la identidad. Porque en esas épocas, pues digamos, los jóvenes ya dejan de usar su indumentaria propia, ¿no? O sea, por comodidad y por la situación de los nuevos tiempos también, ¿no? Vestir de blanco es difícil, porque si vistes de blanco, pues tienes que tener mucha disciplina de movimiento, ¿no? Para no ensuciarte, ¿no es cierto? Cuando caminas, cuando comes, cuando haces alguna actividad. Entonces los jóvenes, pues en estas épocas se tienen que movilizar más y posiblemente por eso usan blue jean o ya no usan sombrero, ¿no es cierto? Pero este es una calle, en cambio, es una noche en donde todo el mundo tiene que ir con su traje formal completo. Eso motiva a que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que ya no usan su indumentaria, ¿no? Entonces, si no tienen, tienen que comprar. Porque para ingresar a esta actividad, ¿no? Que además es pagado, tienen que estar con su sombrero, con su poncho, con su blusa, todo completo, ¿no? Entonces, eso dinamiza también la economía. Totalmente, sí. Y también permite rememorar la gastronomía propia, ¿no? En cada una de estas épocas. O sea, es de una fortaleza, ¿no? Muy importante que dinamiza mucho, ¿no? El tema económico, ¿no? Y la interacción también entre la población, ¿no? Qué maravillosa idea, Ariruma Kobi, la que nos vas dejando
al relatarnos todos estos temas, elementos contenidos alrededor de las celebraciones andinas. Qué bueno que la universidad a la que nos pertenecemos, la Universidad Andina, esté sobre la marcha, sobre el interés de averiguar más sobre estos temas. Ahora, quisiera para ir cerrando que nos dejaras un pensamiento, una reflexión de qué es lo que la sociedad debe considerar, ¿no es cierto?, respecto a todo este universo que nos presentan, que está investigando el grupo Yanantin, de lo que se viene. Lo mínimo que se podría tener es respeto a eso, ¿no? Un respeto profundo, pero a su vez estar en eso, porque de ahí venimos y eso es lo que somos. Así que cerremos eso con un pensamiento tuyo al respecto, estimado Ariruma. Bueno, yo creo que sí, aquí en todo el sistema educativo, ¿no? Fomentáramos la enseñanza de todo este potencial cultural, espiritual, ético que existe, ¿no?, en todas estas manifestaciones, nos ayudaría mucho a ser mejores, ¿no?, como sujetos, como personas, y también para que podamos mejorar la economía mismo, ¿no es cierto? Porque como les comentaba, ¿no?, todas estas celebraciones dinamizan mucho la economía, incluso otras como en la época de noviembre, ¿no?, que es de acuerdo a lo que dice Guamán Poma de Ayala, el Aya Marca y Quilla, ¿no?, que es el mes de los muertos, ¿sí? O sea, a diferencia de que digamos en lo cristiano es un solo día, ¿no?, en lo andino es el mes de los muertos, ¿no? Y eso dinamiza muchísimo el tema económico también, ¿no? Porque, bueno, en todas, en realidad, la tradición ha sido vestir ropa nueva, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en la confección de ropa, pues, hace su negocio, ¿no? Uh-huh. Se dinamiza la gastronomía también. Se rememora las historias, la literatura oral, ¿no? La riqueza simbólica que también hay, ¿no? Que en síntesis, digamos, todo esto nos ayuda a mantener la armonía, el equilibrio del ser, ¿no? Y en estas épocas de mucho estrés por toda la crisis que vivimos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de la región, ¿no?, estos temas son fundamentales, ¿no? Y en el caso de esto del estrés, que es la enfermedad de todo el mundo global, ¿no es cierto? Vamos aquí en la Universidad a hacer en la Andina, ¿no?, con la cátedra sobre pueblos indígenas. Para el próximo mes vamos a hacer un taller sobre técnicas de sanación del estrés, la depresión, la ansiedad, ¿no? Porque hay rituales que ayudan a curar eso, ¿no? Y que son una cosa así que, además, digamos, de acercarnos a un universo simbólico distinto, ¿no?, también es económico, ¿no? Porque hacerse un tratamiento sobre la ansiedad, el estrés, y primero que es caro y luego pues los medicamentos que nos envían, ¿no?, que son químicos, pues también nos afecta la salud, ¿no es cierto? Y en cambio todo esto es natural, ¿no? Y si es que nos toca consumir alguna medicina, eso también es natural. Pero todo eso va acompañado de una ritualidad. Entonces, la invitación pues a que nos acerquemos, ¿no?, sin renunciar a conocer los aportes de las otras culturas de Occidente, ¿no?, sin desconocer eso. De ley necesitamos también saber, ¿no? Pero necesitamos pues conocer también lo propio, ¿no es cierto?, lo que es lo nuestro, porque ahí tenemos muchas enseñanzas. Bien, Ariruma, muchísimas gracias por haber concurrido acá a las cabinas de Voz Andina Internacional. Que haya muchos éxitos en la labor investigativa, ¿eh? Ha estado con nosotros en nuestro programa Diálogos Universitarios Ariruma Acobi. Él es docente, investigador, coordinador de la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina
del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ramiro. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. También será hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.